Cordial saludo, mi nombre es Moisés David Payares, este es mi identificación y voy a hablar acerca de, los conceptos teóricos seleccionados para esta actividad. Bueno, primero vamos a analizar lo que viene siendo la ley de Ohm. La ley de Ohm es un elemento fundamental para la explicación de ciertos fenómenos relacionados con la electricidad. Este hecho fue descubierto en el año de 1827 por George Simon Ohm. Él observó la relación entre el voltaje aplicado, la intensidad y la resistencia, donde se expresa con la ley de Ohm, que es la ecuación fundamental de toda la ciencia de la electricidad. Esta ley afirma que la intensidad de la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial o de voltaje y paralelamente inversamente proporcional a la resistencia. Como podemos ver, la fórmula nos muestra que la intensidad de corriente de un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje sin variar la resistencia. Y por otro lado, la intensidad de corriente de un circuito disminuye cuando se aumenta la resistencia sin variar el voltaje. Entonces podemos ver que esta ley la podemos utilizar para hallar el voltaje, la corriente y la resistencia. Cuando deseamos hallar el voltaje, sencillamente multiplicamos la corriente por la resistencia. Si deseamos hallar la corriente, dividimos voltaje entre resistencia, y si deseamos hallar la resistencia, dividimos voltaje entre la corriente. La ley de voltaje de Kirchhoff, también conocida como la segunda ley de Kirchhoff, establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es cero. O en otras palabras dice que la suma de todas las calles de voltaje debe ser igual al voltaje de entrada. Si nos damos cuenta, entonces podemos notar que esta ley se basa en el principio de la conservación de la energía, ya que la energía total suministrada a un circuito debe ser igual a la energía total consumida. Ley de corriente de Kirchhoff. Primero vamos a definir qué es un nodo. Un nodo es la unión entre dos o más elementos dentro de un circuito eléctrico. Y en cuanto a los nodos, estos pueden estar a simple vista o distribuidos a lo largo de un mismo cable, pero a fin de cuentas todos están unidos en el mismo cable. Esta ley es también conocida como la primera ley o la ley de nodos de Kirchhoff, donde establece que en cualquier nodo la suma algebraica de las corrientes eléctricas es igual a la suma de corrientes que salen. Como equivalentes, la suma eléctrica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. Es decir, la cantidad de corriente que entra en un nodo tiene que ser la misma que sale. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Hay aplicaciones en la industria en donde se utilizan resistencias para tener una temperatura deseada. Por ejemplo, los hornos de templado, cuyo calentamiento viene de la resistencia óhmica directa de las piezas o de resistencias eléctricas dispuestas en el horno que se calientan por el efecto Joule y ceden calor a la carga por las diversas formas de transmisión de calor, como lo que vemos en la imagen izquierda. Vemos el tipo de resistencia que pueden ser utilizadas en hornos, como lo que muestra en la que está al lado derecho, que es donde yo trabajo. Es un horno para templar vidrios. Entonces, de acuerdo a la ubicación de las resistencias, tanto superiores como inferiores, generan temperaturas de hasta 700 grados centígrados de acuerdo al espesor del vidrio, y por un tiempo ya determinado realiza su proceso de templado y posteriormente de calentamiento, y después de enfriamiento que genera el templado. La pregunta problematizadora es: ¿existen las líneas de transmisión superconductoras? Sí, y esto es un material que no opone resistencia al flujo de corriente eléctrica por él. Este aparece a bajas temperaturas,
caracterizada por la pérdida de resistividad a partir de cierta temperatura característica de cada material, denominada temperatura crítica cercana al cero absoluto. Normalmente se utiliza nitrógeno para poder bajarle la temperatura. Y la superconductividad es una fase de ciertos materiales que se trabajan normalmente a bajas temperaturas, pero no es solamente suficiente con bajar la temperatura. También es necesario no exceder una corriente crítica ni un campo magnético crítico. Además, existen dos tipos de superconductores de tipo 1, que son los que tienen único campo magnético crítico HC y pasan bruscamente del estado superconductor al normal. Y el superconductor de tipo 2 son los que se pueden considerar dos campos magnéticos críticos, HC1 y HC2, estando plenamente en el estado superconductor para un campo magnético externo por debajo de HC1 y en el estado normal por encima de HC2, hallándose en un estado mixto cuando el campo magnético se halla entre ambos. Los superconductores de tipo 1 son poco transportadores de energía. Los superconductores de tipo 2 son buenos transportadores de energía cuando se encuentran entre HC1 y HC2. Los superconductores y la línea de transmisión muestra que por medio del efecto Joule en la línea de transmisión se puede perder alrededor del 20%. También se transmite mayor potencia que un cable de cobre con menor voltaje aplicado y se podría generar energía limpia, barata y abundante a partir de las fusiones nucleares de diversos isótopos de hidrógeno producidos gracias a campos magnéticos muy intensos, lo que permitirá multiplicar la potencia eléctrica producida actualmente por generadores convencionales. Existen tipos de cables superconductores, como son los rígidos, donde el aislamiento del conductor se fabrican con tubos rígidos y la longitud máxima de su fabricación es de 20 metros aproximadamente. También existen los semiflexibles, donde el conductor es flexible y puede consistir de un tubo corrugado o de alambres doblados en forma helicoidal sobre un soporte cilíndrico hueco. Esto se puede fabricar entre 200 a 500 metros. Los flexibles, que el cable está construido con tubos corrugados, de manera que no hay problemas con respecto al transporte o de las contracciones térmicas. Ahora, ¿cuál es su principal diferencia con las líneas de transmisión tradicional? Bueno, la línea de transmisión tradicional cuenta con elementos que afectan la transmisión del sistema eléctrico, como la resistencia, que es el material frente al paso de las señales electromagnéticas, la inductancia en serie, que es la oposición del cambio de corriente de una bobina, la capacitancia de derivación, que es la capacidad de la línea de transmisión para recibir y almacenar energía durante su paso por ella, y su conductancia de derivación, que es la capacidad del material empleado en la línea de transmisión para soportar el paso de la señal. Entonces, todos estos factores hacen de que las líneas de transmisión superconductoras sean más eficientes que la línea de transmisión tradicional. Bueno, muchas gracias por su atención.